Lo primero que quisiera que observáramos hoy, ya que es parte de nuestro estudio bíblico, que estas bienaventuranzas, cuando se estudian, básicamente se dividen en dos grupos. Recordarás que hemos visto que las bienaventuranzas tienen un parecido con la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dada en un monte. Jesús se sube al monte para dar también las bienaventuranzas. La diferencia entre las bienaventuranzas y la ley de Moisés es que la ley de Moisés lo que imperaba era el castigo, era el miedo, no hagas. Cuando miramos el mensaje de Jesús, es lo que tú tienes que hacer, o más de lo que tienes que hacer, tu recompensa por la decisión que ya tomaste, por la decisión de arrepentirte de vivir para Dios, eres bienaventurado. Y esto es lo que hay para ti, y esto es lo que puedes esperar por esa decisión que ya tú has tomado. De la misma manera, cuando nosotros miramos los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos del Antiguo Testamento, específicamente de la ley de Moisés, van dirigidos a la relación del hombre con Dios. Si usted se fija, los primeros 4 mandamientos van dirigidos a esa relación vertical, hacia arriba. Ahora, los 6 últimos mandamientos van dirigidos hacia el trato con los demás. Va dirigido a cómo comportarnos con los demás. Ahí es que entra: no robarás, no darás falso testimonio. Porque en la vida de una persona, para vivir una vida completa, no tan solo es necesario una relación con Dios, no es tan solo necesario una relación vertical, sino que hace falta la relación horizontal. Tenemos que saber comportarnos y trabajar con nuestros hermanos en la fe. Yo siempre digo que hay cristianos que saben ser hijos de Dios, pero poco hermanos. Hay gente que no saben tratar con los hermanos en la fe. Saben ser hijos de Dios, que reconocen sus derechos como hijos de Dios, saben los que le pertenecen, pero son pocos diplomáticos. No saben amar a su hermano, no saben comportarse delante de su hermano. Son el clásico hermano del hijo pródigo, que cuando el padre perdona a uno y lo bendice, él se molesta porque no recibió la misma bendición. Y aquel hijo sabía lo que le correspondía como hijo. Lo que le molestaba fue lo que el padre hizo con su hermano, a pesar de lo que su hermano había hecho. Y es triste que en la iglesia pase así. Si queremos una vida de plenitud, hace falta saber cómo comportarnos delante de Dios, qué es lo que afirma mi relación con Él, y también qué es lo que afirma mi relación con los demás. De la misma manera, las bienaventuranzas las podemos dividir de esa forma. La dividimos en 2 grupos. La primera tiene que ver con la actitud interna del creyente, con la actitud interna de cada uno de nosotros. Y luego las últimas 4 tienen que ver con la actitud hacia los demás, o la expresión hacia los demás. El primer grupo es para trabajar con la actitud de un cristiano, de un creyente hacia Dios. Fíjate las primeras 4 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El impacto de estas bienaventuranzas son personales. Eres tú personalmente, el impacto es para ti. Las otras 4, que como te dije, alguna gente que piensa que son 5 o hasta 6, según la división de algunas personas. En el verso 7 te dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordioso no puede ser hacia tu propia vida, misericordioso es hacia los demás. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta última es la que algunos dividen en un poco más de bienaventuranzas, pero hay otros que la agrupamos en una sola. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjate que estas últimas 4 bienaventuranzas tienen que ver con nuestra reacción hacia los demás. Cómo yo reacciono hacia mi hermano, cómo yo reacciono hacia la persecución. ¿Soy pacificador o soy de los que busca pleito? ¿Soy misericordioso con los que están a mi alrededor? ¿O cómo manifiesto o cómo expreso en mi vida aquello que Dios ha hecho conmigo? Así que cuando miramos las bienaventuranzas, vamos a ver estas 2 relaciones. ¿Cuál es mi parte interna?
cómo como creyente yo tengo que vivir internamente en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón, y cómo debe ser mi reacción hacia los demás. Establecido eso en el día de hoy, cuando hablamos de ser bienaventurado, entre muchas implicaciones, esa palabra bienaventurado tiene que ver con ser consagrado a Dios. Una persona bienaventurada o bendecida es una persona que ha sido separada y consagrada para Dios. Es una persona que simplemente ha decidido vivir para Él. Me voy a separar para Dios. Oiga bien esta expresión. Bienaventurado o las bienaventuranzas no puede ser tomada como una petición de un acto de obediencia para alcanzar algo, sino como un estado espiritual que tenemos por causa de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Una vez más, bienaventurado, las bienaventuranzas como se le llaman, no puede ser tomado como un llamado a hacer algo para obtener algo. Aunque cuando obtengo, ese no es el llamado que se nos está haciendo aquí. Lo que se expresa en las bienaventuranzas es el estado espiritual del creyente en relación con Dios. Lo que me hace a mí bendecido no es lo que tengo ni lo que hago, es lo que soy por causa de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. La bienaventuranza no es una petición a que tú seas pobre para tener el reino de Dios. Eso no es lo que dice. No es lo que dice. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pero no te está diciendo que te hagas pobre para tener el reino. Te está diciendo que por aceptar a Cristo eres pobre y por eso tienes el reino. No es algo de hacer, es algo del ser. Es la diferencia de la gracia y de la ley. En el Antiguo Testamento era no hagas para que puedas ser. En el Nuevo Testamento sé, en otras palabras, vive como eres por causa de lo que Cristo ha hecho en ti para que puedas hacer. La única manera que tú puedes hacerte un pacificador, tener misericordia hacia los demás, la única manera en que tú puedes caminar con todas estas gracias divinas delante de ti es por causa del estado espiritual que hay en tu vida, que no tiene nada que ver con lo que tú has hecho, sino con lo que Cristo ha hecho en ti. Así que esto no es un llamado a que hagas para que seas. Todo aquel que trata de hacer para ser, lo pierde. Entonces trata de hacer cosas que realmente no tienen ni sentido. Trata de caminar, por ejemplo, en una pobreza que realmente no es la pobreza que Dios nos pide que tengamos. Porque pensamos que mientras más pobres seamos, entonces más espirituales somos. Y no nos damos cuenta que no toda pobreza es bendecida, como te voy a mostrar en un momento. No toda pobreza te da a ti el reino de Dios. No toda pobreza te da acceso al reino de Dios. Pero aquel que piensa que es siendo pobre el que entonces tú obtienes el reino de Dios, no se dan cuenta que el que es bendecido ya es pobre de espíritu y por eso tiene acceso al reino. Son dos niveles muy diferentes. Se piensa diferente y nos movemos entonces del hacer al ser. Ese es el poder de la gracia, porque nunca antes en el pasado bajo la ley nosotros como seres humanos podíamos llegar a tal magnitud, llegar a hacer todo lo necesario para vivir en esa plenitud de relación con Dios. Por eso es que tiene que venir Cristo para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, para que entonces pudiéramos caminar con Él. Y el llamado es que por causa de tú aceptar lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, eres bienaventurado. Y como bienaventurado ya eres pobre de espíritu. Y como eres pobre de espíritu, ahora entonces tú tienes derecho al reino de Dios aquí en la tierra. Pero no es que te hagas pobre para hacer, porque tú no eres el que puedes hacer que entres en el reino de Dios. Es Él quien te hizo que entres en el reino de Dios. Tú y yo lo que respondimos fue al llamado de la gracia divina.
Por eso es que la Biblia dice, por ejemplo, una persona bendecida y bienaventurada. Podemos verlo a través de toda la palabra de Dios, pero tan solo doy 3 ejemplos. Una persona bendecida es una persona que entiende que sus mayores riquezas son las riquezas celestiales, como dice Efesios capítulo 1. Ya Dios me bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El día que Él me trasladó de las tinieblas a la luz admirable, yo soy bendecido con toda bendición. Los bendecidos sabemos que por nuestros pecados fueron pagados por Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que soy bendecido. Soy bendecido porque soy parte del pacto de Dios en este tiempo. Cuando Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, me insertó dentro del pacto divino y yo puedo decir que soy un hijo de Dios y camino con el pacto de Dios en mi vida. Así que la bienaventuranza no es nada de hacer, es del ser para hacer. Es lo que Él ya ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que nos lleva a nosotros en el día de hoy a analizar por un momento varias palabras importantes con esta primera bienaventuranza. La primera palabra es la palabra pobreza. La palabra pobreza. Y me está muy interesante una cita de un caballero que se llama Samuel Johnson, donde él dice de esta manera: pobreza es el más grande enemigo de la felicidad humana, porque definitivamente destruye la libertad, hace que ciertas virtudes no se puedan practicar y las otras virtudes las hace extremadamente difíciles. Te la voy a volver a decir, esta frase, piense conmigo, profundo. Pobreza es el más grande enemigo de la felicidad humana, pero no porque ser pobre te haga infeliz, es porque la pobreza definitivamente destruye la libertad. Y hace, ¿cuál libertad? La que te permite a ti hacer ciertas virtudes que no se pueden practicar y las otras las hace extremadamente difíciles. Por ejemplo, una virtud de un cristiano es ser generoso. ¿Cuán generoso puede ser un pobre? Físicamente hablando. Naturalmente hablando. Una virtud es el dar. Una persona que no tiene, ¿cuánto puede dar? ¿Cuánto puede ejercer la virtud de la dádiva si no tienes? Seamos honestos. Todos los que estamos aquí pudieron llegar aquí hoy porque tú no eres pobre. Estamos en diferentes niveles económicos, pero te montaste en un auto, llegaste hasta aquí, o con alguien, con un vecino, con un amigo, llegaste hasta este lugar, tienes ropa para estar aquí, pudiste llegar hasta este lugar. Tenemos electricidad aquí porque no somos pobres, tenemos con qué pagar para poder estar en este lugar. Gloria a Dios que teníamos para poder comprar este edificio cuando se perdió el otro. Gloria a Dios porque si hubiéramos tenido pobreza y no hubiéramos podido hacer las cosas que hacemos, o las que tenemos que hacer se harían muy difíciles. Que nada nos debe limitar, seguro que sí. Con templo o sin templo debemos adorar a Dios, seguro que sí. Pero no podemos negar que la facilidad de tener unas finanzas te da la libertad de poder cumplir con unas virtudes que deberíamos cumplir como cristianos, y que hay cosas que no podemos cumplir si tú no tienes para hacer esas cosas, y ahí es donde entra la pobreza. En estos días publicamos una parte de un mensaje aquí en la iglesia, lo publicamos en Instagram, un pedacito donde yo hablo y digo claramente que es el plan de Dios, que cada familia se haga cargo de su familia. Y es la verdad. Dios no intencionó que el gobierno mantuviera ninguna familia. Es el padre y la madre quien debe mantener a la familia, proveer para sus hijos. Pero me escribieron gente que vive en lugares como Cuba para decirme que allí no tienen para cumplir con lo que dice la Biblia, que el que no le da a su familia es peor que un infiel. Y la razón por la que no pueden cumplir no es porque no quieran, es por la pobreza. Porque la pobreza te quita la libertad de poder cumplir con las cosas que Dios te dice que tienes que cumplir, con las cosas que Dios te dice que tú tienes que hacer, y te lo hace difícil.
El problema de mucha gente es que después que dejan de ser pobres, ahora su mayor complicación es la riqueza, porque la comodidad los hace olvidarse de Dios. Ahí es donde está lo complicado. Difícil es venir aquí sin auto, en guagua pública, pidiendo pon. Eso es difícil. Y aquí hay gente que vienen así. Difícil es los que vienen aquí desde Juana Díaz. Eso es difícil. Tú que estás aquí a 5 minutos, no. Y que tienes buen auto. Eso no es difícil. ¿Por qué la gente dice que es difícil? Ahora, no porque sea difícil, sino porque es incómodo. Porque la verdad es que salir de tu casa, de tu comodidad, es incómodo. Entonces tu prosperidad, tu comodidad, ahora es tu mayor problema para cumplir con las virtudes de lo que Dios te ha pedido que tú hagas. Ahora tu ahorro y tu mentalidad de ahorrar es la que te hace batallar con cuánto vas a dar y cuánto no vas a dar. Porque supuestamente quieres ser tan buen administrador, responsable, que ahora lo más importante es ahorrar, no la dádiva. Entonces pasamos de tener un problema de pobreza que crea poca libertad para yo hacer ciertas cosas a un problema de comodidad por la abundancia que Dios me ha dado. Y ahí es donde vive mucha gente en ese extremo. Lo interesante es que muchos de nosotros, cuando teníamos poco, más hacíamos por Dios. Porque en nuestro corazón, eso era parte de nuestro sacrificio, de nuestro esfuerzo para Dios. Ahora hay otros que teniendo mucho, todo lo cuestionan, simplemente porque ahora su riqueza se vuelve en su comodidad y su comodidad se vuelve en su mayor problema.